Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 65 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 66 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. La palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y diputados, estimados invitados. Se recibieron los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia simple para el despacho de todos sus trámites del proyecto de ley que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. También se recibió otro oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, en el mismo tenor anterior, pero en esta vez hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que está actualmente en tabla. Dicha urgencia, señor presidente, vence el 22 de mayo de este año. También se recibió una nota de la Subsecretaría de Previsión Social, quien hace presente una reclamación por vulneraciones presentadas por la señora Paola Zapata hacia su hijo Maximiliano Salazar. La comisión acordó en sesión de fecha 12 de marzo invitar a esta señora a una fecha por definir. Si le parece, presidente, podríamos despacharle una nota hasta particular, indicando que mientras estemos con esta urgencia no se va a poder recibir. Y finalmente, presidente, un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien responde a uno de esta comisión e informa sobre las subvenciones e instituciones que brindan servicios residenciales a personas con discapacidad. Con ello sea una respuesta a un oficio de esta comisión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿Alguna diputada, algún diputado? No habiendo puntos varios, entonces, vamos a continuar con la discusión y votación en particular de los artículos e indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, correspondiente a los boletines 12451-13, 12452-13 y 13822-07 que están refundidos, y este proyecto tiene suma urgencia que vence el 22 de mayo de este año 2024. Para este objeto damos la bienvenida y saludamos a la ministra de Desarrollo Social y Familia, doña Javiera Torio, quien asiste acompañada de las siguientes personas: la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, el jefe legislativo ministerial, Fernando Carballo Arrau, la directora de Senama, doña Claudia Asmat, el asesor Juan Carlos Cantuarias, la asesora Elena Gutiérrez y la asesora Tania Moras. Todas sean muy bienvenidos. Vamos a ver entonces dónde quedamos en la sesión anterior. Señor presidente, quedamos en la página 20 del comparado. Indicación 34. Hago presente a los señores diputados, buenas tardes, que hay un pareo entre la diputada Carolina Marzán y la diputada Catalina del Real, razón por la cual no está presente y tampoco votaría. Quedamos en la indicación número 34, señor presidente, y esa indicación está referida a los derechos de las personas mayores. Ahí estábamos legislando. Habíamos aprobado ya varios derechos a las personas mayores, y esta es una indicación del Ejecutivo que tiene por objeto agregar, a continuación de las disposiciones que ya ha aprobado la Comisión, un nuevo artículo 6. Y este artículo 6 dice de la siguiente forma: artículo 6, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente. Las personas mayores tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todas las esferas de su vida.
Los órganos del Estado y el sector privado deberán, en sus establecimientos u oficinas de atención al público, así como en sus canales digitales de atención, propender al establecimiento de canales de atención preferente y oportunos para las personas mayores. Asimismo, deberán velar por el uso de un lenguaje claro, simple y adecuado en el trato a las personas mayores. Cuando una infracción a lo dispuesto en el inciso precedente se verifique por un proveedor de conformidad con la definición provista por la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, se entenderá como una infracción concreta del derecho a la no discriminación arbitraria que establece el artículo 3, letra C, de dicho cuerpo normativo, sin perjuicio de los demás derechos que asistan a las personas mayores en calidad de consumidores. Señor Presidente, habría que conferir la palabra al Ejecutivo, ¿cierto? Visto que es una indicación que proviene de ese poder del Estado. Gracias, secretario. La palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Este nuevo artículo está justamente, como ya lo señalamos en la presentación inicial, entre aquellos que reconocen nuevos derechos a las personas mayores, específicamente un trato digno y respetuoso en todas las esferas de su vida, y además amplía la atención preferente a todos los órganos del Estado y también al sector privado, algo que está acotado al sector de salud. Así que básicamente eso sería lo que hace esta indicación, en línea con lo que ya habíamos expuesto. ¿Algún diputado o diputada que tenga algún comentario sobre este artículo? Si no, lo someto a votación. Diputado Guzmán. Presidente, solamente una consulta al Ejecutivo, llevándolo al caso práctico. ¿Qué significa que alguna persona, algún organismo, no dé respuesta o no cumpla con este derecho a atención preferente? Sí, presidente, por su intermedio. La palabra, perdón. Sí. Bueno, este es uno de los derechos que establece la ley, por lo tanto, todos los mecanismos que la propia ley establece en términos de mayor protección y medidas judiciales, y además considerar que este proyecto viene justamente con mayores condiciones de defensa real de los derechos de las personas mayores, se ven con ello fortalecidos. Y además, cuando hablamos de los privados, es importante señalar, y creo que es bien significativo en términos de la manera de hacer exigible este derecho, la referencia a la ley 19.496 de derechos de los consumidores. Por lo tanto, se agrega también como una obligación que es exigible respecto de los respecto de los privados, con una acción que además sabemos que es sencilla de tramitación, incluso sin abogado. Muchas gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario de algún miembro de la comisión? Entonces, en votación, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Doña Joana Ahumada. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Don Daniel Melo. Doña Carla Morales. A favor. A favor. Doña Marlene Pérez. Joana Pérez. Camila Rojas, ¿cuál es su voto? A favor. Don Alexis Sepúlveda. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Don Gastón von Mühlenbrock. Aprobado por unanimidad, señor presidente. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Bien, señor presidente, vamos a la indicación siguiente, también es del Ejecutivo, y este tiene por objeto incorporar un nuevo artículo 7, siempre dentro de los derechos de las personas mayores. Esta indicación dice así: artículo 7, acceso a la justicia. Para resguardar el derecho para resguardar el ejercicio de los derechos de las personas mayores que intervengan como parte, testigo o perito en un procedimiento judicial
y especialmente su derecho de acceso a la justicia, los tribunales de justicia deberán propender a la realización de las siguientes acciones. A. Velar porque se respete el principio de igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la tramitación de los proyectos judiciales en los que intervengan personas mayores en las calidades señaladas en el párrafo primero. B. Resguardar en las decisiones judiciales el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez de las personas mayores, así como su derecho a la seguridad, a una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato, a recibir un trato digno y a ser respetado y valorado sin discriminación alguna. C. Promover que las personas mayores sean atendidas de manera preferente y prioritaria en todos los procesos judiciales en los que intervengan en las calidades señaladas en el párrafo primero, procurando resguardar siempre las garantías del debido proceso. D. Garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferente o preferencial para la tramitación de las causas en que intervengan personas mayores de la cuarta edad, en las calidades señaladas en el párrafo primero. En las actuaciones efectuadas en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, priorizar la atención y agilizar el procedimiento en los casos en que se encuentre en riesgo de salud o la vida de la persona mayor, cuando ésta sea interviniente en las mismas calidades referidas previamente. Lo dispuesto en los literales anteriores también será aplicable a los auxiliares de la Administración de Justicia en lo que corresponda a sus actuaciones dentro de un procedimiento. Tal es la indicación, señor presidente. Muchas gracias, secretario. No sé, señora ministra, si quiere complementar algo. No, simplemente creo que se entiende bien. Estos son principios generales que tienen que regir la acción de los tribunales de justicia, también de los auxiliares de la Administración de Justicia y como ya lo habíamos señalado, también en el caso de le entrega criterios a los tribunales para poder gestionar justamente estas tramitaciones y poder darle también trato preferencial a las personas mayores de la cuarta edad. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún miembro de la comisión? Entonces, en votación, señor secretario. Doña Joana Humada. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? A favor. Don Daniel Melo. Doña Carla Morales. A favor. A favor. Doña Marlene Pérez. Joana Pérez. Camila Rojas. Don Alexis Sepúlveda. Don Renzo Trisotti. A favor. Don Gastón von Mühlenbrock. Aprobado por unanimidad. 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ahora, señor presidente, vamos a la indicación número 36, también del Ejecutivo, y esta tiene por objeto agregar un nuevo artículo 8 a lo que ya hemos aprobado, siempre dentro de los derechos de las personas mayores. Este artículo 8 dice así: promoción y protección de derechos humanos de las personas mayores. La promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá difundir, especialmente, el conocimiento sobre derechos humanos de las personas mayores y las diversas formas de vulneración que pueden constituir violación a estos derechos. Asimismo, deberá destinar personal a la interposición de acciones legales y o constitucionales en los casos en que las personas mayores sean víctimas de violación a los derechos humanos y al monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos de las personas mayores, especialmente de las que se encuentren en establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Tal es la indicación, señor presidente. Gracias, secretario. No sé si el Ejecutivo quiere emitir algún comentario.
Gracias, presidente. Bueno, esta es una propuesta que surge, ya la habíamos presentado también, como una manera de hacernos cargo frente a la necesidad que se ha planteado en esta comisión durante la tramitación de estos proyectos, de tener una institucionalidad que justamente pueda defender los derechos humanos de las personas mayores que están reconocidos en la Convención, que se están reconociendo también en este mismo proyecto de ley y que están también reconocidos en la Constitución y todos los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, pero con la justamente especificidad que tienen las vulneraciones de derechos humanos de las personas mayores. Nos parece que esta alternativa es una muy buena opción porque nuestro país tiene una institucionalidad de defensa de los derechos humanos, un órgano autónomo que justamente asume esta protección y que creemos que al asumir también específicamente y tener específicamente la atribución de proteger los derechos humanos de las personas mayores en términos también de difusión, de información, de promoción de derechos, pero también en términos de defensa con la posibilidad de interponer acciones judiciales como parte de sus funciones. Justamente estos derechos van a quedar bien defendidos, entendiendo que utilizamos una institucionalidad que ya existe, aprovechamos en ese sentido la experiencia, las capacidades y la instalación territorial que ya tiene esta institución y la fortalecemos con la inyección de nuevos recursos justamente para que pueda realizar estas acciones en materia de promoción, pero también de interposición de acciones legales y constitucionales en la línea también de lo que había sido recomendado en los oficios de la Corte Suprema. Muchas gracias, señora ministra. ¿Algún comentario de parte de algún miembro de la comisión? Diputado Guzmán, la palabra. Presidente, primero me voy a hacer cargo con respecto de algo que nosotros como comisión hemos relevado en distintas ocasiones. Y que nos han hecho llegar, de hecho a la comisión le hicieron llegar una carta de la Alianza de Defensoría de Personas Mayores, quienes justamente hacen una observación respecto de esta indicación, señalando que ellos esperan o buscarían tener una institucionalidad distinta, que sea a través de una Defensoría de Personas Mayores que se hiciera cargo de la protección y de la promoción de los derechos de las personas mayores. Dicho eso, igual yo siempre he planteado que uno esperaría cierta coherencia legislativa en cuanto a lo integral que debe ser nuestro marco jurídico. Y nosotros discutimos este tema en la Comisión de Derechos Humanos respecto a la posibilidad de crear una institucionalidad que se hiciera cargo de la no discriminación en Chile. Ahí me acompañó también la diputada Fríguez, quien está aquí a mi lado, y de hecho ella propuso en algún minuto la posibilidad de que esa institucionalidad quedara radicada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y la respuesta del señor Javier Altamirano, subsecretario de Justicia, señaló que el señor ministro Cordero explicó con claridad de qué forma esto respondía a una necesidad de la prevención y la promoción. Añadió que el aspecto profesional se está desarrollando en otra iniciativa que tiene que ver con la Ley de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. O sea, en ese minuto nos dijeron que ahí debía radicarse eventualmente la institucionalidad que se encargara de proteger a las personas que fueran discriminadas. Y de hecho, nosotros como Cámara aprobamos el 20 de marzo del 2024 la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, que en su artículo 2, respecto al objeto del servicio, señala que este servicio tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de entrega de orientación legal, otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que determina el efecto del reglamento del artículo 17. Después sigue con apoyo psicológico, etcétera, etcétera. Y el artículo 17, que se refiere al reglamento, dice que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito igualmente por el Ministerio de Hacienda, definirá lo que se entenderá por línea de acción y programa y establecerá criterios para la focalización de las prestaciones del servicio, así como para la priorización de atención de víctimas, etcétera, y sigue señalando quiénes van a quedar, en definitiva, dentro del reglamento como sujetos de especial protección. Y el artículo 18 reitera que el servicio focalizará
en protección y asesoría y representación jurídica para aquellas personas que requieren de especial protección, donde están justamente las personas mayores. Dicho eso, presidente, no logro comprender la indicación del Ejecutivo, por tanto, sugiero rechazarla, porque además estamos legislando en el proyecto de la Defensoría de las Víctimas la posibilidad de tener un servicio focalizado, especializado y orientado a la defensa, promoción y protección de grupos de especial protección, como el caso de las personas mayores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Diputada Rojas, la palabra. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora el diputado Guzmán hace alusión a otra normativa, pero me pregunto si respecto de lo que actualmente existe, y ahí quisiera preguntarle quizá a la directora de Senama o a la ministra, lo que se nos está presentando es o no un avance, porque en definitiva el INDH hoy ya juega un rol, pero aquí se le está asignando una tarea específica que podría ser un aporte respecto de la defensa de las personas mayores. Entonces, quisiera saber también la justificación que presenta el Ejecutivo respecto de este artículo. Gracias, diputada Rojas. Diputado Sepúlveda, la palabra. No, bueno, yo primero señalar que esta indicación no es mala per se, ¿no? Uno podría decir hay algo adicional que está en estudio, está en desarrollo, pero no sabemos cuál va a ser su destino final. Sería ideal, por su intermedio, tal como lo señala el diputado Guzmán, que se pudiera incorporar en ese espacio a lo mejor alguna precisión mucho mayor con respecto a la defensa de los derechos, pero aquí hay una definición especial, derechos humanos, y eso marca la diferencia en la función que eventualmente busca tener esa defensoría, no sé, del ciudadano o lo que estamos eventualmente discutiendo. Los derechos, la protección de los derechos humanos tiene un alcance distinto. Se cruza sí, y en eso sí tiene razón el diputado Guzmán, en la promoción, porque efectivamente pueden haber funciones ahí redundantes. Yo creo que nada es redundante en términos de la promoción, de la defensa de los derechos o de los derechos humanos, eventualmente de las personas mayores. Todavía no sabemos en qué va a terminar lo otro. Yo creo que esto es un avance y eventualmente esa discusión legislativa puede eventualmente incorporar esta indicación, y debe hacerlo porque tiene que hacer coherente la legislación, y a lo mejor ahí va a haber una solución distinta o que separe las aguas. Pero si a mí me preguntan por qué no podríamos avanzar en esta indicación, dado de que esta es la que estamos discutiendo, esta es la que se está aprobando, insisto, en un área que es distinta, tendemos de repente a confundir o a pensar que es más o menos lo mismo, pero hay temas de derechos humanos con respecto a los adultos mayores y hay temas de delitos contra las personas mayores. Y son dos cosas distintas, aunque muchas veces se parecen. Entonces, yo diría que colocar justamente la entidad que se encarga de la protección, promoción de los derechos humanos de todo el abanico del espectro de la sociedad, de manera específica a las personas mayores, creo que es un avance más allá de lo que pueda este nuevo cuerpo legal que está en discusión avanzar, y bienvenido, y estaremos ahí obviamente para poder profundizarlo. Esto no impide, no altera, no disminuye, muy por el contrario fortalece la intención de protección que tenemos a nuestras personas mayores. Sí, muchas gracias, diputado Sepúlveda. La palabra, diputada Ahumada. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas, a quienes nos acompañan, la ministra, ¿cierto?, la directora, la subsecretaria. Con respecto a la indicación, la verdad es que difiero, porque todos sabemos las complicaciones y responsabilidades que hoy día tiene el Instituto de Derechos Humanos. Hoy día nosotros queremos enfocarnos y hacer algo específico para la protección del adulto mayor. Acá se vino específicamente a levantar la defensoría, ¿cierto?, de los adultos mayores, y yo creo que esa debe ser la línea. En ese sentido, además, el Instituto de Derechos Humanos cumple varias funciones, por lo cual colocarle algo específico que además es prioritario y importante, yo creo que primera vez que se debate de la manera que se está haciendo a través de un proyecto tan contundente como este, y generar
esta mezcla, digamos, creo que no aporta, más enrarece la discusión, por lo cual, desde mi punto de vista, igual quisiera escuchar, ¿cierto?, a la ministra, qué significaría en sí sumarle, ¿cierto?, una responsabilidad al instituto que tiene algo además específico, porque como bien lo decía el diputado Alexis, estábamos hablando de derechos humanos generales y aquí nosotros buscamos algo específico. Entonces, de verdad me genera controversia. ¿Por qué no decir que además tampoco me agrada la idea que se coloque en el instituto en sí la protección de los derechos y la defensoría particularmente de los adultos mayores en este instituto? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Humá. La palabra, diputada Joana Pérez. Gracias. Saludar también a la ministra, a la directora, a mis colegas, a la secretaría. Yo tengo una duda y consulta, y en particular con el INDH hemos tenido distintas conversaciones y diálogos en relación a la fiscalización de los recursos y a otras materias que a veces quizás no había estado la voluntad de la concurrencia, algunas comisiones específicas de investigadores y otras, pero ese es mi tema y yo lo he venido conversando con ellos. Yo soy de la zona de Arauco, que también la gente por desplazamiento forzado y donde hay adultos mayores también reclaman la presencia del INDH. Nos ha costado bastante que estén en una zona compleja, ¿ya? Entonces siempre se dice, mire, el INDH está en violación, en atención a donde se puede afectar los derechos humanos y violación por agentes del Estado, ¿ya? Entonces me gustaría que se pudieran pronunciar porque a mi entender el INDH debe buscar siempre como lo que es inherente a cualquier persona humana, más allá de que sea adulto mayor, sea niño, joven. Entonces, ir específicamente a un tema cuando efectivamente, y a mí me tocó también ver el proyecto de la Fiscalía, y ahí hay un tema que quizás podemos hincar el diente ahí específico porque habla de algún grupo priorizado. Quienes estuvieron en la Comisión de Constitución se recuerdan que también dimos esa discusión, porque en el fondo los adultos mayores sí pueden ser priorizados también en ese proyecto del gobierno. Pero acá me hace un poco de ruido cuando el INDH es un paraguas mayor, ya para todos, y efectivamente siempre ellos han reclamado que ellos están cuando hay agentes del Estado, ¿cierto?, que violan los derechos humanos. Me gustaría que pudieran explicar aquello porque puede ser un centro de adulto mayor, pero si uno, ¿me entiende? O sea, no sé, me gustaría, no entiendo bien esta indicación, si el Ejecutivo pudiera explicarla un poco más en detalle. Gracias. Gracias, diputada Pérez. ¿Alguien más con la palabra? Bueno, yo tengo varias dudas también respecto de este artículo que me gustaría se nos pudiera explicitar. En primer lugar, viendo las competencias bastante genéricas que tiene, más bien de objetivo el INDH, si esta facultad ya se encuentra considerada dentro de las competencias propias que hoy día tiene, no siendo necesario establecerlo de manera expresa y exclusiva la interposición de estas acciones legales por parte de dicho instituto. En primer lugar, no sé si el Ejecutivo tiene esa información. En segundo, un argumento que quizá ya lo señaló el diputado Guzmán. Hoy día, claro, nosotros hace poco tiempo, el 20 de marzo del 2024, ya aprobamos la Defensoría de las Víctimas, que hace una fusión de una serie de organizaciones desde el Estado con el único objetivo de poder defender los derechos de una serie de grupos vulnerables de la población. ¿Por qué cambiar ese criterio que ya se tomó en consideración en el proyecto anterior? Lo tercero es que se habla que se deberá destinar personal para la interposición de estas acciones. Yo no sé si ese personal ya forma parte del INDH o son nuevas contrataciones. No desconozco si eso está considerado hoy día en el informe financiero y cuánto costaría este artículo a las arcas fiscales y por qué directamente se termina descartando algo que yo creo que fue súper transversal y que se dio creo que en prácticamente todas las audiencias públicas
del deseo que tenían los adultos mayores de poder contar con una defensoría del adulto mayor, en definitiva porque esto fue descartado. Ministra, la palabra. Gracias, presidente. Algunas consideraciones generales respecto de los comentarios de los diputados, diputadas, y luego la directora me va a complementar. Primero, creo que es muy importante tomar la distinción que ya habíamos señalado y que refuerza el diputado Sepúlveda respecto a cuál es lo que busca específicamente esta indicación y la distinción entre la promoción y protección de los derechos humanos y las vulneraciones de derechos humanos, en diferencia con otro tipo de vulneraciones de derechos que pueden existir o la posible comisión de delitos de los que cualquiera, incluidas las personas mayores, pueden ser víctimas. Y además, específicamente, una de las cosas que estamos regulando en este mismo proyecto de ley, que no está aquí, sino más adelante, que tiene que ver con el abandono social y una acción específica para ello, además de la atención preferente, como ya señalamos, en la administración de justicia. Entonces, creo que es importante distinguir esos ámbitos, porque aquí lo que estamos diciendo es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es la institución pertinente y adecuada para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores, que son sin duda los derechos humanos que tienen todas las personas, pero además por algo suscribimos una convención y estamos legislando justamente esta ley, reconociendo derechos específicos de las personas mayores que tienen que ver con las vulneraciones específicas que tienen que ver con las características de vulnerabilidad de las personas mayores y por lo tanto creemos que si bien el INDH ya interpone acciones y tenemos los datos también de acciones interpuestas por el INDH en protección de los derechos de las personas mayores, reconocer agregar esta facultad en este caso, primero le entrega recursos, le pone justamente dotación para poder hacerlo, pero además viene a fortalecer y a señalar que estamos hablando y no deja ningún espacio a duda de que estamos hablando de la promoción y la protección de todos los derechos humanos de las personas mayores y creo que eso es bien significativo. En segundo, y en ese sentido va a ser una capacidad más amplia que la que existe hoy día. En segundo lugar, creo que en términos de las capacidades instaladas, y quiero poner el énfasis acá porque a veces uno puede crear una institucionalidad. Sin embargo, si una institucionalidad nueva tiene procesos de implementación y no siempre por crear una institución uno le va a estar dando mayor importancia a esa materia, porque cuando tenemos una institucionalidad que ya existe, que tiene experiencia, que está instalada en todas las regiones del país y sin duda puede que siempre es deseable poder tener mayores capacidades, pero no es menor tener una institucionalidad que ya está instalada en todo el territorio nacional. Eso da mayores condiciones y garantías justamente para que estas acciones estas funciones se puedan realizar, además que el informe financiero justamente viene con recursos para que existan efectivamente funcionarios que puedan desarrollar estas acciones. No es simplemente agregar una función más y decir que ahí la institución vea cómo se hace cargo, sino que nos hacemos cargo de reconocer las facultades y también de darle los recursos. Y en tercer lugar, relacionado justamente con el carácter de los derechos humanos, me parece muy importante destacar la autonomía del INDH, sobre todo considerando que justamente las vulneraciones de los derechos humanos y las vulneraciones de los derechos humanos de las personas mayores justamente pueden ser cometidos por el Estado, y aquí estamos hablando específicamente incluso no únicamente, pero específicamente de las posibles vulneraciones que experiencias tenemos que puedan suceder en establecimientos de larga estadía del adulto mayor, muchos de los cuales son justamente administrados por el Estado. Por lo tanto, en ese sentido, la autonomía del Ejecutivo es especialmente relevante y por eso nos parece que es la institucionalidad adecuada para eso, y la directora me puede complementar con las cifras y los ejemplos. La palabra, directora.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente complementar a lo que la ministra exponía, que sin duda que desde el servicio también consideramos que esto viene a reforzar una materia que particularmente como Servicio Nacional, como decía la ministra en su ejemplo final, administramos establecimientos de larga estadía. Habría un ente externo que va, ¿cierto?, a supervisar y a levantar denuncias respecto a recursos de protección, amparos constitucionales, querellas frente a vulneraciones de derechos de las personas mayores, y esto le daría un rango normativo legal. Por lo tanto, se estaría garantizando desde esta ley la posibilidad de hacerlo, y una institución que si bien es cierto lo hace, esto lo reforzaría, y es algo que también hemos visto en el proceso de diálogo con las propias personas mayores, que vendría a resolver una demanda de las personas mayores. Muchas gracias, directora. Diputada. Gracias, presidente. He querido estar aquí porque me interesa la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, y en general a mí me parece que es una buena indicación, por lo que ha dicho por su intermedio, presidente, el diputado Sepúlveda y también la ministra. La verdad es que las acciones judiciales del instituto, y lo sé por práctica propia, son de última ratio, es decir, cuando no operan los otros sistemas de justicia o de asesoría legal, cuando no son tan evidentemente violaciones a los derechos humanos, efectivamente el instituto cumple una función, y no solo la cumple respecto de esta mirada como general de los derechos humanos, porque la mirada general de los derechos humanos está compuesta por todas las personas y por grupos de personas, y en ese sentido, sin duda, usted lo ha dicho, asesora, se han presentado, supongo, querellas y casos, digamos, por violación a los derechos humanos de las personas mayores. Segundo, hay un largo anhelo de tener una defensoría de personas mayores, y es loable que las personas mayores hayan promovido eso. Sin embargo, entiendo también que hay decisiones que tomar institucionalmente respecto de qué hacer y cómo hacerlo para promover y proteger los derechos de estas personas que están como grupos de especial protección. Si cada grupo de especial protección va a requerir una defensoría, y vamos a tener los problemas que hemos tenido con la Defensoría de la Niñez, que finalmente no logra todavía cobertura nacional. Entonces me parece que una forma de ir caminando hacia ese futuro, que es una defensoría de personas mayores, es a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entendiendo que hay otras instancias que también van a presentar seguramente acciones legales, pero que no necesariamente son violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido, además, la Defensoría de las Víctimas es un servicio público, pero no tiene el carácter de autónomo que tiene el instituto, y en ese sentido podría ser hasta juez y parte respecto de situaciones vulneratorias por parte del Estado hacia las personas mayores. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Frías. Yo no sé, yo tengo que me quedó la duda, al final, ¿por qué en definitiva se termina descartando el tema de la defensoría del adulto mayor como concepto, con toda la discusión que se dio aquí por parte de las organizaciones? Fue un tema más bien de recursos, de no generar un nuevo servicio, de poder considerar alguna de las instituciones ya estables dentro del Estado. ¿Cuáles en definitiva fueron las variantes? Porque creo que es muy importante que esto se pueda aclarar, dar importancia que se dio, y de hecho tenemos aquí a don Juan Domingo Milos, que nos ha acompañado durante toda la tramitación, que él fue uno de los principales precursores de esto, y yo creo que tiene que haber una respuesta bastante clara respecto a esta decisión de parte del gobierno. Gracias.
Gracias, presidente. Yo creo que algunos de los elementos que señalaba la diputada Fríes van en la línea de las razones que motivan esto. En primer término, hay un tema que son discusiones, por supuesto, y decisiones en términos de diseño institucional, que tiene que ver con cuál es la mejor institucionalidad o las mejores institucionalidades para la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Y ahí, sin duda, es un debate que debe abordarse, pero en Chile tenemos una institucionalidad que está especializado, que va en la línea también de las recomendaciones internacionales, y tenemos el caso efectivamente de la Defensoría de la Niñez, que por supuesto ha sido un hito muy importante, pero también ha demostrado sus limitaciones, tanto, por ejemplo, porque esa defensoría tiene limitaciones en términos de la presentación de acciones judiciales, que el INDH no tiene, y que además en este caso, con esta indicación, estaríamos incluso ampliando sus posibilidades y sus facultades de presentar acciones en protección de los derechos humanos cuando se trata de personas mayores. Y hay otra dimensión que también es importante, de la que también es importante hacerse cargo, porque es práctica, pero es real, de cuando queremos efectivamente que la institucionalidad haga lo que queremos que haga, que tiene que ver con los recursos y las capacidades institucionales. Como yo señalaba, simplemente por crear una institucionalidad no nos estamos asegurando necesariamente que pueda cumplir esas tareas si es que no tiene las funciones, las facultades, la presencia territorial, por supuesto la autonomía que ya señalábamos, y los recursos para realizarlo. Entonces, efectivamente, en este proyecto de ley creemos que el informe financiero incorpora recursos que permiten hacer posible esto, que en régimen van a ser alrededor de 800 millones, pero sin duda esos recursos, que son un esfuerzo para mejorar las capacidades del INDH justamente para poder asumir estas tareas, con la contratación de dotación adicional, que justamente van a ser personas en todas las regiones del país, abogados en todas las regiones del país para asumir estas tareas, pero aprovechar también estas capacidades instaladas, la experiencia y el conocimiento, porque sin duda, si pensáramos en establecer una nueva institucionalidad, estos mismos recursos no serían suficientes o no nos permitirían ejercer o tener las capacidades que justamente cuando nos sumamos a una institucionalidad que además ya tiene esta expertise, ya tiene este conocimiento, que ha interpuesto y ha demostrado su compromiso con las personas mayores, ha interpuesto querellas, amparos constitucionales, amparos ante juez de garantía, recursos de protección respecto de personas mayores. Tenemos una base de datos actualizada, 125 acciones que han sido interpuestas, pero que además se vería fortalecido, ya lo señalé, por los recursos y la dotación, pero también porque aquí habría un mandato de una protección más amplia de los derechos humanos cuando estamos hablando de los derechos humanos de las personas mayores. Por lo tanto, creemos que esto, más allá de la institucionalidad en la práctica, nos demuestra también, y la historia institucional reciente también lo demuestra, que de esta manera este diseño institucional va a poder ser más contundente que otras opciones que evidentemente también evaluamos porque hemos estado en parte de esta discusión, pero creemos que el espíritu y la finalidad de lo que se busca se recoge en este caso, con esta indicación. Muchas gracias, ministra. En votación, entonces, este artículo, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Diputada Joana Ahumada, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Don Daniel Melo. Doña Carla Morales. En contra. En contra. Doña Marlene Pérez. En contra, secretario. En contra. Doña Joana Pérez. Se puede argumentar, ¿verdad? Muy breve. Yo sí estoy a favor de la Defensoría de las Víctimas, pero como lo planteaba don Juan Domingo, también especialmente de adulto mayor de manera integral, no solo con una mirada solo del INDH,
Creo que hay que fortalecer la institucionalidad pública. El INDH es un organismo independiente, autónomo de la administración del Estado propiamente tal. De hecho, justamente cuesta mucho fiscalizar esos recursos porque tiene cierta autonomía, ya lo dije antes, y por lo tanto también voy a votar en contra. En contra. Doña Camila Rojas. Sí, gracias. Yo también voy a argumentar. En primer lugar porque con la ronda de palabras que hicieron, creo que mi posición todavía se afianzó más, ¿ya? Y yo estoy a favor y me parece especialmente importante que ya el INDH está cumpliendo un rol en este sentido con personas mayores y de hecho ahí la ministra, la directora nos mencionaba la cantidad de casos que se han patrocinado y esa ya es una labor bien importante y lo que viene a hacer el proyecto es precisamente a fortalecer esa función y ampliar las facultades que hoy día el INDH tiene. Entonces, a mí de hecho me queda completamente claro a raíz del ejemplo que ponía la diputada Pérez sobre qué pasa cuando un ELIAM, donde efectivamente el Estado es quien tiene un rol, falta a los derechos de las personas mayores, precisamente en un caso como ese tendría que actuar el INDH, ¿ya? Por su especificidad. Entonces, a mí me parece que no es menor, digamos, la importancia que tiene que aprobemos un artículo de estas características y lamento, y no sé si es por falta de debate o qué, pero lamento que no la vayamos a poder aprobar a raíz de la gran cantidad de contras que tiene. Ya no me queda completamente claro porque creo que varias de las intervenciones de hecho ponen puntos que podrían ser complementarios. O sea, y como el INDH igual va a seguir jugando un rol en materia de derechos humanos y lo que hace el proyecto es, por un lado, fortalecer esa función y ampliarla. Entonces, no me queda claro de parte de quienes han votado en contra por qué se niegan, digamos, entonces a que el INDH tenga un rol también respecto de las personas mayores y que eso quede establecido finalmente por ley. Así que, como digo, lamento que aquí en la comisión no tengamos acuerdos sobre este punto. Y me parece que es bien importante que el Ejecutivo lo haya planteado como indicación y bueno, en la sala tendremos que ver en definitiva cómo reponerlo e intentar que se pueda avanzar. Pero me parece que es un debate bien interesante y como decía, me gustaría poder entender mejor la otra posición también. A favor entonces, muchas gracias. Don Alexis Sepúlveda. Por lo mismo que señalé, dos hechos objetivos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día puede y debe tomar causas de violación a los derechos humanos de adultos mayores. Por lo tanto, lo que está haciendo esta indicación es reforzar justamente lo que hace el Instituto de Derechos Humanos. Lo coloca a los adultos mayores además con una precisión mayor, que eso debería ser motivo digamos, de alegría de esta comisión, ¿no? Y no en la generalidad de los casos que atiende el Instituto de Derechos Humanos. Los coloca como un sector prioritario. Ese es un dato objetivo. Y si bien pareciera que yo puedo estar de acuerdo, por cierto estoy de acuerdo, si se creara la Defensoría del Adulto Mayor o cualquier institución que actuara en esa área, cosa que además requiere recursos, requiere una larga tramitación, no es parte de este proyecto. Pero de nuevo, no es lo mismo los delitos comunes que los delitos de violación a los derechos humanos. Entonces, esa separación es muy clave. Y por lo tanto, para serle franco, el rechazar esta indicación, me coloco en el otro escenario, no va a afectar sustancialmente el trabajo que desarrolla el INDH. Lo que puede afectar efectivamente es la priorización que el INDH pueda hacer con respecto a casos que involucren de violación a los derechos humanos a las personas mayores. Entonces, ahí es donde yo digo, ojo, no nos estaremos equivocando, digamos, en la prioridad, porque yo entiendo que toda esta comisión tiene como prioridad fortalecer los derechos, la protección de las personas mayores. Y en este espacio, donde había un pequeño avance, que era efectivamente focalizar, priorizar en un trabajo que se desarrolla hoy día. No es que estemos colocando algo muy distinto, sino es decir, queremos que el Instituto de Derechos Humanos focalice y destine esfuerzos especiales a los adultos mayores. Estamos diciendo no, mientras que lo otro, que todavía no viene, no sabemos cuándo se va a legislar, y que por lo demás
no abarca la especificidad de lo que significa la violación a los derechos humanos. Yo creo que era un avance, era importante a lo mejor poder señalarlo, dejarlo ahí plasmado en este proyecto de ley, y por cierto, y también creo en lo otro, porque una cosa no quita lo otro, obviamente la prueba. A favor entonces. Don Renzo Trisotti. En contra. En contra. Don Gastón von Mühlenbrock. En contra. En contra. 7 votos en contra, 2 a favor, ninguna abstención, rechazado, señor presidente. Señor presidente, ahora viene una indicación de las diputadas Carolina Marzán, Elia Molina y diputado don Daniel Melo, al artículo 5, que ahora con todas las aprobaciones que hemos tenido ha pasado a ser 8. Y vamos a leer primero el texto aprobado por el Senado y luego damos lectura a las indicaciones. El texto aprobado del Senado dice así: derecho a la independencia y a la autonomía. Las personas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida y a desarrollar una vida autónoma e independiente, en igualdad de condiciones que las demás. El Estado promoverá políticas, programas y acciones para facilitar y promover el pleno goce de este derecho, y en especial asegurará el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, teniendo en consideración un enfoque territorial, de género, de derechos humanos, de curso de vida y centrado en las personas. Los órganos del Estado y los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo resolución judicial, no podrán exigir a las personas en razón de su edad la acreditación del estado mental o lucidez para la suscripción o celebración de un acto. Eso que fue aprobado por el Senado, señor presidente, se le presentó una indicación, como decía, de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y del diputado don Daniel Melo, y que tiene por objeto reemplazar el texto que yo acabo de leer por el siguiente. Dice: derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Dice: el Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. El Estado tomará medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. Tendríamos que primero considerar o sancionar esta indicación antes de entrar a la siguiente, porque las siguientes son simplemente modificaciones a lo ya aprobado por el Senado, pero esta tiene por objeto reemplazarlo, presidente. Diputado Guzmán, la palabra. Presidente, yo puedo estar de acuerdo con la indicación de la diputada Marzán Molina y el diputado Melo, pero creo que la técnica legislativa de reemplazar el artículo 5 del derecho a la independencia y a la autonomía no debe ser la correcta. O sea, nosotros deberíamos aprobar lo que hizo el Senado y adicionalmente sumar la indicación de los diputados que la presentaron. Pero el reemplazarla creo que cometería un error. No sé, la autora ahí sí. Sí, no tenemos a ninguno de los diputados. Ahí llegó el diputado Melo, perdón. Diputado Melo, no sé si quiere complementarlo o le doy primero la palabra al Ejecutivo por si tiene algo que decir. ¿Qué prefiere? Ejecutivo después. Ya. Gracias, presidente. Ministra, la palabra. Gracias, presidente.
Respecto de este artículo y en particular su inciso primero, nosotros entendemos que este derecho a la vida y a la dignidad está ya recogido en nuestro ordenamiento jurídico, garantizado por la Constitución y además reconocido también en otras legislaciones. Sin embargo, no lo consideramos incompatible, por supuesto, con los contenidos de este proyecto de ley y con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores. Sin embargo, respecto del inciso segundo, que señala que el Estado tomará medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, y lo que ya se ha leído por parte del secretario, aquí tenemos que hacer presente que este inciso segundo lo consideramos una indicación inadmisible, justamente porque le entrega obligaciones al Ejecutivo, pero además señalar que en materia de cuidados, que es un tema muy prioritario para nuestro gobierno, específicamente la creación de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el reconocimiento del derecho al cuidado, esa es una prioridad en la que estamos trabajando y justamente en la elaboración de un proyecto de ley. Por lo tanto, es una materia que como Ejecutivo sin duda que nos ocupa y queremos ir avanzando también durante este periodo. Muchas gracias, ministra. Diputado Melo. Gracias, presidente. Entiendo que la indicación fue declarada admisible por la Secretaría, si no me equivoco, ¿no? Es una primera consulta, porque si está acá es porque me imagino que está declarada admisible. Eso es lo primero. Lo segundo, como existe una propuesta previa de poder mantener el artículo 5º, y que el artículo 5º nuevo, que lo reemplazaría, vendría a ser el artículo 6, si no me equivoco, me pueden corregir, yo estaría por que pudiéramos hacer esa excepción y acogernos a esa propuesta. Independiente que el Ejecutivo esté trabajando en una propuesta de Sistema Nacional de Cuidados, tengo la impresión de que lo que se plantea, al menos en el segundo párrafo de la propuesta, de la indicación número 37, no es contradictoria con lo que pudiera estar elaborando o no el Ejecutivo, sino más bien debiera complementar cualquier tipo de política en ese sentido. Eso, presidente. Gracias, diputado Melo. Diputada Pérez, la palabra. Gracias. Yo en este caso estoy de acuerdo con la ministra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros levantamos y trabajamos junto a la diputada Marzal la ley del TA. Yo acompañé cuando el presidente Boric hizo el lanzamiento de esta ley, pero hoy día en la práctica es nada. Reconocemos, manifestamos la voluntad, queremos ir avanzando, pero es como una letra muerta. Entonces, si no hay recursos, si no hay indicadores, si no hay una política pública, si no hay aseguramiento de este derecho a la vida y a la dignidad de la vejez, creo que finalmente solo estamos legislando para titulares. Y yo no estoy disponible para eso. O sea, si el gobierno aquí nos trae este proyecto y va a hacerlo contundente, yo estoy disponible. Les doy otro ejemplo, cuidadores. La ley de cuidadores que creo que podemos seguir avanzando mucho más. O sea, no basta con decirlo, tenemos que plasmarlo en legislación, pero no solo. Necesitamos la concurrencia del gobierno, de los recursos públicos para ello, y que haya una política en esa materia. Y si el Ejecutivo me asegura que eso lo vamos a tener, lo podemos dejar pendiente y seguimos avanzando de manera que vamos rellenando este articulado. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputada Pérez. Diputada Rojas, la palabra. Sí, gracias, presidente. Voy a tomar lo referido a la forma y la admisibilidad, porque yo también comparto que el segundo artículo no es admisible. El Estado tomará medidas, después dice que ofrezcan para tener acceso. Yo creo que no da en admisibilidad, entonces si el secretario pudiese hacer referencia a aquello. ¿Alguna palabra más de diputado Melo? Presidente, si uno, si tomáramos toda la legislación, de acuerdo a lo que planteaba la diputada Joana Pérez por su intermedio, la verdad es que el Parlamento podría legislar bien pocas cosas. Entiendo cuál es el fondo,
Porque acá se requiere efectivamente que para que esta ley tenga fuerza, se requiere financiamiento en algunas materias, por cierto, en esta en particular, ¿ya? Pero creo que eso no es fundamento como para desechar la posibilidad de establecer en la legislación y en la ley lo que se está planteando en la indicación número 37, presidente. Gracias, diputado Melo. ¿Algún comentario más? Pero podemos hacer la indicación nuevamente y ponerle... Sí, pero sí, lo bueno que tenemos... A ver, yo creo que hay un consenso en que este tema es súper relevante. A todos nos ha tocado ver en los territorios personas que derechamente no tienen una vejez digna. Y yo me quiero quedar hoy día con las palabras de la ministra en el sentido de avanzar en un proyecto específico que yo creo que sería muy llano de traerlo pronto. Creo que es muy necesario y podría ser complementario con esto, pero efectivamente cuando uno lee el inciso segundo, cuando se establece de manera expresa tomar medidas es una acción positiva, creo yo que roga gasto, por lo tanto concuerdo con la posición del Ejecutivo. Así que bueno, lo vamos a someter a votación. Diputada Giovanna Humá, ¿cuál es su voto? Secretario, si nos pudiera aclarar si vamos a votar primero la indicación del diputado Morzán Molina Melo. Presidente, porque lo más obvio por los comentarios es que esto se va a rechazar. Entonces, antes que se rechace, quizás uno cambiara los verbos, en vez de que diga tomará, podrá tomar, no sé, estoy pensando en el fondo para que la indicación tenga la posibilidad de quedar en la ley. ¿Ya? Ahora, yo insisto, yo entiendo que, bajo la lógica que plantea la ministra por su intermedio presidente, no podríamos legislar absolutamente nada en ningún área respecto a temas de cuidado, a la espera de que el Ejecutivo ingrese el proyecto de cuidado. Entonces, yo creo que la verdad no me parece, presidente. Entonces, no sé si me da la posibilidad de poder, si dejamos pendiente la 37 y de poder ingresar la indicación modificando los verbos para no perder para no perder el sentido de lo que se busca con esta indicación. Gracias, diputado Melo. Sí, mi tema es que si yo no me equivoco no podemos hacer indicación sobre indicación. Y efectivamente. Por lo tanto, eso lo quería, si me pudiera refrendar, si estoy en lo cierto. Eso sí, a eso me refiero. Pues si la deja pendiente... Pero no sé si podemos seguir con el texto sin aprobar. Eso no lo sé. Sí, es que... ¿Por qué octavo? ¿No es quinto? No, porque el que vamos ahora, todo lo que hemos aprobado es en el número que vamos ahora. El artículo quinto ahora es el octavo. Ya. Presidente. Podría ser un octavo, que no lo Bueno. toque, que no lo toque. Lo que pasa es que perfectamente podría ser, si modificamos la indicación, un número octavo nuevo o noveno nuevo, según lo que me indica la Secretaría. Ahora, hemos hecho en otras ocasiones que indicaciones de las cuales no estamos, que queremos buscar un acuerdo, lo hemos dejado pendiente y lo hemos votado a la sesión posterior. Entonces, yo quisiera solicitarle ese acuerdo a la comisión. No, en la medida que la Secretaría o el Ejecutivo nos pudieran decir que no hay más artículos en el futuro que hagan referencia a este artículo que eventualmente vamos a dejar pendiente. No sé si me explico. El micrófono, diputado. Pues yo no lo sé, obviamente no nos pusimos en ese caso, pero puede que más adelante estemos votando artículos
que hacen referencia a este artículo. Por ejemplo, lo señalado en el artículo tanto, no lo sé, puede que no, pero puede que sí. Por lo tanto, si hay alguna referencia en los artículos posteriores que tengan que ver con este artículo que vamos a dejar pendiente, no podríamos votarlos tampoco, mientras no resolvamos eventualmente el artículo en cuestión. No sé si me explico, la verdad es que no lo sé, eso deberían aclararlo eventualmente la Secretaría, una situación compleja, el Ejecutivo recién les ponen en esa dinámica, habría que revisar el articulado posterior completo. Lo más sano sería que le demos unos minutos, presente la indicación y se voten, digamos, más allá del resultado. Ministra, la palabra. No, simplemente hacer presente, yo sé que se mencionó ya, pero quiero poner nuevamente el énfasis que independiente de la indicación, el artículo 5 aprobado por el Senado es respecto del derecho a la independencia y a la autonomía, y que nos parece fundamental, y entiendo que no hay diferencia con eso, entonces me parece que igual sería importante que respecto de eso se pueda votar independiente de la indicación, que tiene un contenido distinto, y entiendo que no había oposición, sino al contrario, al reconocimiento del derecho a la independencia y la autonomía. Sí. Sí, porque estaba viendo el concepto efectivamente que establece diputado Sepúlveda. No, que estaba viendo sobre su punto, ya tenemos artículos aprobados en ese sentido. Por ejemplo, nos vamos a la página 11, ya hablamos de promover la dignidad y la autonomía de la vejez. O sea, es un tema que ya está resuelto y votado por parte de la comisión. Sí. Así que lo someto a votación la indicación. ¿La indicación 37? La indicación... Las dos indicaciones que hay sobre utilizar la notificación al texto aprobado por el Senado. Claro. Reemplaza. No lo voy a retirar, lo voy a votar. El tuyo. Sí, que se sepa quién vota a favor y en contra. Puede hacer la referencia. Si quieren la palabra para hacer presente esos errores de referencia. Ministra. Complementando lo anterior y por lo mucho que me importa también el tema de que quede el derecho a la independencia y a la autonomía, solo hacer presente que todavía quedan bastantes indicaciones hasta la 82 donde vamos a estar votando derechos, por lo tanto alguna consideración adicional o alguna propuesta adicional en materia de derechos quizás podría verse más adelante sin perjudicar esta votación ni poner en riesgo este artículo quinto, que octavo, noveno, ya, quinto, respecto de independencia y autonomía. Señor secretario, la palabra. Señor presidente, a ver, yo no debiera decir esto porque lo tiene que decir algunos de los parlamentarios, pero voy a tomar la palabra para destrabar este asunto, digamos. En la página 29 del comparado, veo una indicación también de la diputada Marzán L. Molina y del diputado Daniel Melo que hacen referencia al derecho a la independencia y la autonomía. Yo creo que hay un error, me parece, no lo tengo claro si es un error o no, digamos, porque no lo puedo hablar con los parlamentarios, pero claramente hay un problema de ruta a dónde quiero dirigir la indicación. Quizás es este artículo 6 que figura en la página 29, en la que debiera ir aquí, ¿cierto? Y quizás este derecho a la vida y dignidad a la vejez debiera ir después, digamos, pero es algo que me lo tienen que reflejar los autores de la moción. La indicación 41. Sí. Antes de someter a votación, solo para tratar de resolver el tema, yo no sé si el diputado Melo estaría por retirar esta indicación. No podemos retirarla. No, tenemos que... Sí, porque podría haber sido ideal haberlo incluido en el artículo sexto. Lamentablemente no la puedo retirar. No la puedes retirar. Sí. Así que tendríamos que votar nomás, porque no... Sí.
Tendríamos que votar la indicación tal como está, sin la corrección que ha señalado que pretendía hacer el diputado Melo. O sea, estaríamos votando una indicación que a palabras propias del diputado Melo requiere una corrección, digamos, Así es. para hacerlo más claro. Así es. Ok. Así es. Sí. No, la corrección tiene que ver con lo que se planteó acá. Sí, sí se ha rechazado. Ingresen la indicación con las palabras adecuadas para que no sea, para que no se meta en el resorte del Ejecutivo. ¿Hay conflicto en la izquierda? Sí, porque yo prefiero rechazar la admisibilidad que tú. A ver, esto implica efectivamente tomar decisiones cuando uno está aquí de presidente. Efectivamente, yo por el segundo inciso, cuando se establecen nuevas facultades, yo considero que es inadmisible. Yo no sé si con mi decisión o se puede someter a votación como lo ha pedido la diputada Rojas. Yo sigo que es inadmisible. Reconozco el debate. Sí. La verdad que he puesto en esta encrucijada muchas veces, hemos votado todo tipo de cosas alambicadas y no, entonces... Sí, pero yo como presidente la declaro inadmisible. Entonces habría que votar la admisibilidad. ¿Alguna persona que se oponga a la inadmisibilidad declarada por la mesa? Artículo, Inadmisible. Inadmisible, entonces. Si quiere reclamar la admisibilidad tendría que ser ahora. ¿La declararon inadmisible la tuya? ¿No la defendiste? ¿Y no vamos a votar? No fue, ya fue declarada inadmisible. El secretario está aquí explicándome otra Admisibilidad y por lo tanto... fair play. Pero si tocó, pero un buen rato y espera hasta la campaña. ¿Pero quiere reclamar la admisibilidad? No importa, presidente, está bien. Ok, vamos. No le voy a generar problemas, presidente. No, sobre todo que además tiene la oportunidad en el próximo artículo de que se establezca con el verbo correcto e incluir. Así es. Confío, presidente, en su criterio. Continuemos, Bien, secretario. Retomamos, no, todavía no. Vamos a ver las indicaciones que la diputada Joana Ahumada y don Jorge Guzmán le han hecho a este artículo 5º, pero en realidad lo que hacen es simplemente agregar un inciso final. Por ejemplo, la diputada Joana Ahumada establece lo siguiente, para agregar un nuevo inciso final, ¿cierto?, del siguiente tenor. Dice, con todo, cuando por la observancia existieren indicios claros que la persona mayor no se encuentra en estado mental o de lucidez, que le permita no ser vulnerado por terceros al momento de la suscripción o celebración de un acto, o que se encuentre en riesgo de subsistencia e integridad patrimonial, se procederá a dejar constancia en el mismo documento y se deberá remitir dicha información al tribunal con competencia en asuntos de familia, de su residencia o domicilio, para que adopte las medidas necesarias para resguardar sus derechos. Y hay una indicación del diputado Jorge Guzmán, que también es para agregar un inciso... Ah, bueno, retiramos esto entonces. Se anticipó a la redacción, diputado. Retirada, de acuerdo. Ok. Y hay una indicación presentada por el diputado don Jorge Guzmán que incorpora un inciso cuarto del siguiente tenor. Asimismo, el Estado promoverá el envejecimiento de las personas en sus propios hogares y barrios, garantizando su autonomía y la integración de las personas mayores en sus círculos sociales. Esa es la indicación del presidente para que vean cuál de los dos autores de las indicaciones quiere defenderla. Diputada Ahumada, la palabra. Muchas gracias. Siguiendo con la finalidad de este proyecto que es tan importante y que deje las cosas claras, hemos visto en reiteradas ocasiones vulneraciones de derechos de nuestros adultos mayores que muchas veces pierden sus bienes, sus ahorros, producto de la vulneración, ¿cierto?, de su condición y a veces inclusive acarreado por el abuso
de personas que lo único que buscan es apoderarse de sus bienes. Y es por eso que quiero dejar de manera clara y expresa que ante ciertas observancias, cuando se ve al adulto mayor firmando estos documentos que generalmente lo hacen perderlo todo, tengamos alguna alternativa de reacción para dejar esto como precedente y se busque confirmar esa situación y más bien evitemos, seamos preventivos y no estemos actuando siempre en la reacción, cuando la persona ya fue vulnerada, ya perdió su propiedad, ya perdió sus recursos, ya inclusive eso le genera hasta incluso la pérdida de la vida muchas veces. Y es una realidad que uno ve, lamentablemente, en más de alguna oportunidad. Y además me ha tocado verlo. Entonces, por lo mismo, creo que es importante que en este proyecto queden las cosas claras y busquemos resguardar a nuestros adultos mayores. Gracias, diputada. Diputado Guzmán. Sí, gracias, presidente. Solamente justificar la indicación presentada, que en la práctica es una recomendación que nos hizo el expositor del director del Centro de Estudio para el Envejecimiento Activo, el profesor Germán Lobo Andrade, y el objetivo es incluir el derecho a envejecer en el hogar como una forma concreta del derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Al promover el envejecimiento activo y saludable en el entorno familiar y comunitario, se asegura la autonomía y la integración social de las personas mayores. ¿Qué reemplazamos? Reemplazamos su parte final porque lo dejaba condicionado y compartimos que no es bueno dejarlo condicionado, sino que se va a evaluar cada caso, pero no dejarlo establecido en forma expresa en la ley. Eso, presidente, y con el resto del artículo estamos bastante de acuerdo. Gracias, diputado Guzmán. No sé si el Ejecutivo tiene alguna posición sobre estas indicaciones. Sí, presidente, muchas gracias. Respecto de la indicación 38 de la diputada Humada, estimamos que esta indicación podría ser contradictoria justamente con el objetivo de este mismo artículo y con lo consagrado en la Convención de Derechos de las Personas Mayores, porque justamente lo que estamos buscando es que, salvo resolución judicial, es decir, que un tribunal de justicia se haya pronunciado sobre justamente los derechos de las personas mayores, puedan mantener y ejercer completamente su autonomía. Creemos que lo contrario puede dar lugar a discriminación y de hecho esto es una discusión en otro proyecto de ley que es el boletín 14.711-07, donde se aborda un tema similar cuando se señala cuando se busca con ese proyecto de ley prohibir a los notarios y conservadores exigir certificados o documentos que acrediten el estado mental o lucidez de las personas mayores. Y por lo tanto creemos que esta indicación podría justamente ir en la misma dirección respecto de lo que justamente se busca evitar con el otro proyecto de ley. Por lo tanto nos parece que el artículo tal como está redactado protege y asegura de mejor manera la autonomía, la libertad de manera no discriminatoria, y que cuando hablamos de indicios, finalmente eso es algo que es muy discrecional y que puede significar, y se ha visto también y ha sido una preocupación de esta comisión, en discriminación justamente al ejercicio de la autonomía de las personas mayores. Y respecto de la indicación del diputado Guzmán con la modificación que ha realizado, nosotros estamos de acuerdo justamente con la importancia de poder promover el envejecimiento de las personas en sus propios hogares y sus entornos. Gracias. Muchas gracias, ministra. Diputada Humada, la palabra. Sí, solo para aclarar, porque aquí no se está prohibiendo el acto, simplemente que se levante la alerta para que se informe de la situación probable, para que se investigue y de ser así se actúe. No se está prohibiendo el acto, por lo cual yo creo que de verdad es importante que un hecho como este quede en la ley, porque es una realidad que se vive. Y eso es lo que debemos proteger, porque generalmente siempre estamos reaccionando cuando la situación ya se cometió. No estamos previniendo actuar, y yo creo que eso es grave, y pasa mucho. Insisto, no se está prohibiendo. Gracias, diputada Humada. Diputada Rojas, la palabra.
Sí, gracias, presidente. Si bien yo no dudo del ejemplo, digamos, que pone la diputada Humada, lo que me preocupa son al menos dos elementos. Uno, que tiene que ver con que cualquier persona, y no solo las personas mayores, podrían tener una situación de estas características, es decir, como no estar en el estado mental o de lucidez que les permita llevar a cabo ciertos actos, y por lo tanto yo creo que ponerlo específicamente en este proyecto de ley podría ser discriminatorio respecto de las personas mayores, porque esto podría pasarle a cualquier persona. Entonces, si lo estamos poniendo acá es porque creemos que hay una mayor prevalencia, porque como que no me queda completamente clara la justificación de ponerlo en esta ley en específico, y creo que entra en un terreno, como decía, discriminatorio y de afectación de autonomía de las personas mayores, porque la gran mayoría son autovalentes y eso es como lo que lo que se intenta reforzar, ¿ya? Entonces, creo que por ahí podría haber una contradicción, más allá de que efectivamente ocurren hechos como este. Pero ¿cabe legislarlo específicamente respecto de las personas mayores? Yo tengo la impresión de que no. Y lo segundo, que tiene que ver con quién da cuenta de esto. ¿Quién da cuenta de efectivamente que existe una falta de lucidez o que hay un estado mental que no les permite llevar a cabo ciertas situaciones? Entonces, me genera al menos esas dos preocupaciones por cómo está planteado. Gracias, diputada Rojas. ¿Alguien más que tenga alguna posición? Si no, lo sometemos a votación partiendo por la indicación número 38. Muy bien, señor presidente. Vamos a votar entonces la indicación número 38. Diputado Humada, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? Creo que la indicación está bien intencionada, pero comparto los argumentos del Ejecutivo. Me voy a abstener en esa votación, presidente. Abstención. Sí. Don Daniel Melo. Sí. En contra. En contra. Doña Carla Morales. A favor. A favor. Doña Marlene Pérez. Me voy a abstener. Abstención. Sí. Doña Joana Pérez. Vamos a dejar hasta el final. Doña Camila Rojas. Abstención. Don Alexis Sepúlveda, tampoco. Don Renzo Trisotti. Abstengo. Abstención. Don Gastón. Abstención. Don Alexis Sepúlveda. Pero usted al final, pues. Abstención. Sí, abstención. Doña Joana Pérez. A favor. 3 votos a favor, 1 en contra, 6 abstenciones, rechazado por no lograr el quórum requerido de 6 votos. Vamos a eliminar la abstención de la María. Sí, yo necesito un poquitito como la ley porque en realidad es como... Como 39 horas con el texto. Y ahora nos vamos entonces, señor presidente, a la indicación número 39. Esta indicación 39 se vota en conjunto con el texto aprobado por el Senado, de tal modo que quedaría todo el texto del Senado más esta indicación al final. Doña Joana Humada, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Don Jorge Guzmán. 39, su indicación. A favor. Está muy bien, buena esa indicación. A favor. Don Daniel Melo. A favor. A favor. Doña Carla Morales. A favor. Doña Marlene Pérez. A favor. A favor. Doña Joana Pérez. Va. Doña Camila Rojas. A favor. Don Alexis Sepúlveda. A favor. Don Renzo Trisotti. A favor. Don Gastón. ¿Fue mi nombre? A favor.
Y bueno, lamentablemente vamos a dejar sin voto a Joana Pérez. Aprobada por unanimidad. 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Señor presidente, nos vamos ahora al artículo 6, que no es número 6, es otra numeración, ahí lo vamos a ver después cuál corresponde, en vista de las aprobaciones y rechazos. El texto aprobado por el Senado establece lo siguiente. Es un artículo un poquito largo. Establece lo siguiente. Derecho a una vida libre de violencia. Ese es el título. Derecho a una vida libre de violencia. Dice así. Las personas mayores tienen derecho a una vida libre de violencia y maltrato, a recibir un trato digno y a ser respetadas y valoradas. Se entenderá que el concepto de violencia contra la persona mayor comprende distintos tipos de abuso, incluyendo el maltrato físico, sexual, psicológico, laboral, patrimonial y financiero. Para los efectos de esta ley, se entenderá por abuso patrimonial y financiero el mal uso, explotación o apropiación de los bienes de una persona mayor por parte de terceros sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de su patrimonio, así como también el abuso por parte de algunas empresas y servicios mediante publicidad engañosa, apropiación indebida de recursos económicos, enseres, patrimonios, entre otros, según los procedimientos establecidos en la Ley 19.496, que establece normas sobre protección a los derechos de los consumidores. Es deber del Estado promover la prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, en los lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad, para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor. Asimismo, continúa la disposición, el Estado deberá informar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas. A esta disposición, el Ejecutivo le hizo una indicación sustitutiva y dice así: derecho a una vida libre de violencia. El título es el mismo. Dice así: las personas mayores tienen derecho a una vida libre de violencia. Es deber del Estado promover la prevención de la violencia en contra de las personas mayores en cualquiera de sus manifestaciones y especialmente dentro de la familia, en los lugares donde reciben servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad, para la efectiva protección de sus derechos. Asimismo, es deber del Estado promover, dentro del ámbito judicial y administrativo, procedimientos y mecanismos adecuados para la atención de casos de violencia. El concepto de violencia contra la persona mayor comprende distintos tipos de abuso, incluyendo el maltrato físico, sexual, psicológico, laboral, patrimonial y financiero. Para los efectos de esta ley, se entenderá por abuso patrimonial el mal uso, explotación o apropiación de los bienes de una persona mayor, realizado sin su consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o engaño, realizado por parte de terceros que resulte en un perjuicio patrimonial de la persona mayor. El abuso patrimonial se denominará abuso económico cuando el perjuicio provenga de un proveedor y se haya generado con ocasión de una infracción a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Este abuso económico se considerará un agravante para efecto de la determinación de las sanciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 19.946. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, son responsables de informar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas. Esa es la indicación, señor presidente. Si quiere, hay otra indicación sustitutiva, si quiere la leo o pasamos a sancionar la del Ejecutivo. Sí, preferiría eso, pero me gustaría tener una
una defensa posición del Ejecutivo respecto de su cambio respecto al texto del Senado. Gracias, presidente. Aquí el contenido central que se busca defender es el mismo, sin embargo aquí hay unas modificaciones a la redacción. En primer término, para relevar el deber del Estado de promoción justamente del derecho a una vida libre de violencia, y ahí hay una cambio en el orden de los incisos, del inciso cuarto que pasa al inciso segundo. También es una redacción que simplifica la definición de abuso patrimonial y la diferencia del concepto de abuso económico. Y de esta manera también estimamos que esto es coherente con el contenido de otro proyecto de ley, que es el proyecto que busca prevenir y sancionar penalmente el abuso patrimonial contra adultos mayores y personas con discapacidad. Y finalmente, la regulación del abuso y la violencia, la manera en la que está redactada respecto de las personas mayores, incorpora y toma como ejemplo la regulación que ya existe análoga en materia de niñez en la Ley de Garantías de la Niñez. Por lo tanto, esta es una propuesta que busca mejorar y garantizar de mejor manera, con mayor claridad, este derecho. Muchas gracias, ministra. Tenemos indicación parlamentaria también en ese artículo que reemplaza, pero no sé si es Vamos a leerla, leámosla, leámosla, son distintas. Presidente, Diputado Melo, la sí, palabra. antes que de lectura, porque estuve conversando con el abogado asesor y tenemos un problema desde el punto de vista formal con el ingreso de las indicaciones. ¿Ya? Entonces estuvimos revisando y yo quisiera que pudiéramos dejar pendientes las indicaciones, al menos que presentamos con la diputada Molina y con Caro Marsal, a la espera de poder solucionar ese impasse. Porque, entre otras cosas, les pongo un ejemplo, la indicación número 41, por ejemplo, que hace alusión al derecho a la independencia y la autonomía, que era el artículo 5º. ¿Ya? Entonces hay un problema en la presentación de las indicaciones, nos acabamos de dar cuenta y queremos solucionar, porque si no es todo un lío, la verdad, para el trámite legislativo. Eso, presidente. Lo lamentable. No hay problema. Sí, porque tampoco la puede retirar. Además, no hay problema. Sí. Es que... Pero esa no va por la 41. Ya está. Sí, es que nuestra intención no es retirar las indicaciones, sino que la verdad es poder corregirlas para que calcen con el articulado al que corresponden. No sé si se entiende la idea. Sí, a ver, con el fair play que caracteriza esta comisión, yo quería proponerles dejar este artículo pendiente para que se pueda rectificar por parte de los diputados que presentaron la indicación. Sí, diputado Guzmán, la palabra. Presidente, la propuesta del Ejecutivo yo creo que es bastante completa. De hecho, hace la separación o la distinción entre violencia económica y abuso económico y abuso patrimonial. Y también recoge un poco lo que había planteado la diputada Joana Ahumada respecto a las sanciones que tienen que existir respecto a quienes abusen de una persona mayor para obtener su consentimiento de forma viciada. Así que yo creo que por ahí podemos resolver esa observación que había hecho la diputada. Pero mi indicación lo único que hace es incluir como tipos de violencia el abandono. Entonces, saber si el Ejecutivo lo podría eventualmente incorporar dentro de la definición y de esa forma dejarlo, porque es una indicación, perdón, al artículo como estaba redactado por el Senado. Como esta es una nueva propuesta del Ejecutivo, sería una indicación sobre una indicación. Entonces, ver la posibilidad que el Ejecutivo eventualmente lo pudiese, o nosotros podemos redactarlo con ese tenor e incluir el abandono también como una forma de violencia.
Gracias, diputado Guzmán. Sí se me adelantó toda vez que no habíamos llegado a la indicación 42. A ver, pero yo creo que esto está un poco enredado, entonces a mí me gustaría dar la opción para que el diputado Melo pudiera rehacer su indicación y que además darle el tiempo al Ejecutivo para poder considerar lo planteado por el diputado Guzmán respecto de la incorporación de la suya en el texto del propio Ejecutivo, toda vez que esta efectivamente se basa sobre la redacción del Senado y no sobre la del Ejecutivo. No. Diputado Melo. Solo a modo de ejemplo del problema en el que me encuentro y también la diputada Marzán y la diputada Molina. En el caso del artículo número 6 que estamos votando, si usted va más adelante, en la página 34 del comparado, la indicación número 45 es la que hace alusión al artículo 6. ¿Ya? Okay. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ya. ¿Ya? Es un problema no menor, entonces, la verdad es que... Sí. Y en la próxima disposición, en la 7, también tenemos una situación Sí. Por lo mismo. Sí, por eso. Yo, sobre la base del fair play que siempre hemos tenido en esta comisión, quería proponerles dejar hasta acá. Además que tenemos sesión en los próximos minutos de sala, por si alguien no lo sabía, para que se pueda rehacer por parte de los diputados y también se pueda considerar por parte del Ejecutivo lo señalado por el diputado Guzmán. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.